Hay veces que la economía parece un cohete, ¿verdad? Creciendo sin parar. Y de repente, ¡zas!, pisa el freno. Entender estos vaivenes, estos ciclos económicos, es uno de los grandes rompecabezas de la macroeconomía. Pues bien, hoy vamos a intentar montar las piezas de ese puzzle. Venga, vamos a meternos de lleno. La pregunta del millón es, ¿qué fuerzas, casi invisibles, son las que mueven los hilos de la prosperidad y de la crisis? Porque, ojo, esto no es algo que pase al azar. Hay unos mecanismos que se pueden entender. Y para eso, lo primero es identificar a los protagonistas de esta historia. Y aquí los tenemos. Son tres, y podemos pensar en ellos como si fueran los signos vitales de la economía. Por un lado, la producción. Vamos, todo lo que un país es capaz de producir. Luego está el desempleo, que básicamente nos mide la salud del mercado de trabajo. Y por último, la inflación, que nos dice cómo va cambiando el coste de la vida. La clave de todo, el quid de la cuestión, está en ver cómo se relacionan estas tres piezas entre sí. Claro, para entender bien esa relación no sirve de mucho mirar cada pieza por separado. Lo que hace falta es un marco general, una especie de mapa que conecte todos los territorios de la economía. Y bueno, ese mapa tiene un nombre. Es el modelo ISLM-PC. A ver, que sí, que el nombre suena un poco técnico, pero la idea en el fondo es bastante simple. Lo que hace es conectar tres mercados clave. Primero, el mercado de bienes, donde se compra y se vende. Esa es la curva IS. Luego, el mercado financiero, por donde se mueve el dinero, la curva LM. Y finalmente, el mercado de trabajo, la curva PC. Lo bueno de este modelo es que nos deja ver cómo una decisión en un mercado acaba afectando a todos los demás. Y justo ahí, en el mercado de trabajo, entra la pieza que lo une todo. La famosísima curva de Phillips. Es, por así decirlo, el puente que nos faltaba. Lo que nos viene a decir es que hay una relación bastante predecible entre la inflación y el desempleo. Vamos, que es la pieza clave para poder ver el ciclo económico en acción. Venga, vamos a seguir la secuencia lógica para que se entienda bien. Pensemos por un momento que la economía va a toda máquina. Las fábricas están produciendo a tope, los servicios están en pleno auge. En resumen, la producción total del país es muy alta. Claro, si se está produciendo tanto, ¿qué pasa? Pues que se necesitan más trabajadores. Las empresas empiezan a contratar y, lógicamente, el número de personas sin trabajo baja. Hasta aquí, todo perfecto, ¿no? Pero aquí viene el giro de guión. Con tan poco desempleo, las empresas tienen que competir entre ellas para encontrar trabajadores, y eso hace que los salarios tiendan a subir. Esos costes salariales más altos, sumados a que hay una demanda muy fuerte, ¿qué provocan? Pues que los precios suban, y eso es ni más ni menos la inflación. O sea que el punto crucial aquí es lo que los economistas llaman la brecha de producción. Cuando la economía va por encima de su velocidad de crucero, por encima de su potencial, se genera una tensión. Es como un motor sobrecalentado. Y esa tensión es la que empuja los precios hacia arriba y acelera la inflación. Vale, ya hemos visto qué pasa cuando la economía se sobrecalienta. Pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque si el calentamiento es un problema, un enfriamiento excesivo puede ser una auténtica catástrofe. ¿Qué ocurre si toda esa cadena que acabamos de ver se invierte y los precios, en lugar de subir, empiezan a bajar? Pues que se puede entrar en lo que se llama una espiral de deflación. Y esto es una trampa peligrosísima. A ver si se entiende. Si los precios bajan, el valor real del dinero sube. Eso significa que el coste real de pedir un préstamo aumenta, incluso si los tipos de interés del Banco Central están al 0%. Esto, claro, frena en seco la inversión y el consumo, lo que hunde todavía más la producción, y eso provoca que los precios sigan bajando. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Y justo por esto, la inmensa mayoría de los bancos centrales no tienen un objetivo de inflación de 0, sino de un modesto 2%. Le tienen auténtico pánico a caer en esta trampa, porque una vez que estás dentro, las herramientas de siempre, como bajar los tipos de interés, pues dejan de funcionar. Y ojo, que esto no es solo teoría, ¿eh? Esto ha pasado. Durante la Gran Depresión de los años 30, mientras los precios se desplomaban, el coste real de la deuda se llegó a disparar a cifras como este 12,3%, una barbaridad que ahogó cualquier intento de recuperación y demostró el poder destructivo que puede tener la deflación. Bueno, pues ya tenemos el modelo y hemos visto los dos extremos, el sobrecalentamiento y la espiral de deflación. Ahora vamos a usarlo para algo muy interesante, para analizar cómo reacciona la economía ante lo que se llaman shocks, o sea, perturbaciones repentinas. Por ejemplo, un gran recorte del gobierno o una crisis energética internacional. Vamos con un ejemplo, la consolidación fiscal. Esto, dicho en cristiano, es cuando un gobierno recorta el gasto público para reducir su déficit. Y aquí lo interesante es ver cómo cambian los efectos con el tiempo.
A corto plazo, el impacto suele ser doloroso, la producción cae, el paro sube. Pero a medio plazo, la historia es otra. La economía se va reajustando, los tipos de interés a lo mejor bajan y eso incentiva la inversión, y la producción poco a poco vuelve a su nivel natural. O sea, el destino final es el mismo, pero el camino para llegar es muy, muy diferente. Otro shock del libro de texto es una subida brusca del precio del petróleo. Esto ha pasado un montón de veces en las últimas décadas y por motivos de todo tipo, a veces por decisiones de la OPEP, otras por un boom de demanda en países emergentes o por cambios repentinos en la oferta. Y el problema de una subida del petróleo es que puede provocar uno de los peores escenarios económicos que existen. Es una especie de monstruo de dos cabezas que se conoce como estanflación. Pensemos un momento en el mecanismo. El petróleo es un coste fundamental para casi todo, desde el transporte a la fabricación. Si su precio sube de golpe, producir cualquier cosa se vuelve más caro. Y esto genera dos problemas gigantes a la vez. Por un lado, frena la economía, la estanca. Y por otro, empuja todos los precios hacia arriba, generando inflación. Estancamiento más inflación, estanflación. Es una auténtica pesadilla para los bancos centrales, porque la medicina para una de las dolencias, por ejemplo, subir los tipos para frenar la inflación, lo que hace es empeorar la otra, el estancamiento. Y todo esto que hemos visto nos lleva directamente a la idea central, a la gran lección que nos da este modelo para entender los ciclos económicos. Y aquí está, esta es la idea fundamental. Las perturbaciones, los cambios de política económica, no tienen un único efecto. Su impacto cambia de forma radical con el paso del tiempo. Una medida, que a corto plazo parece mala, a medio plazo puede ser buena, y al revés. La dimensión temporal, el cuándo, lo es absolutamente todo. Porque, a pesar de todas las turbulencias que puede haber en el corto plazo, la economía tiene una especie de piloto automático. Siempre tiende a volver a su nivel de producción natural, a esa velocidad de crucero de la que hablábamos, un punto en el que los recursos se usan de forma sostenible y la inflación está controlada. Los shocks la sacan de ese camino, sí, pero las propias fuerzas internas de la economía la acaban reconduciendo. Entonces, para resumir las ideas clave. Primero, los ciclos económicos no son un misterio. Son la reacción de la economía a distintos shocks y a cómo se ajusta a ellos en el tiempo. Segundo, la curva de Phillips es como nuestro mapa, la que conecta producción, desempleo e inflación. Tercero, mucho cuidado con la deflación, que puede crear una espiral muy peligrosa. Y cuarto, y quizás lo más importante, la diferencia entre el corto y el medio plazo es crucial. Es la clave para entender de verdad el efecto de cualquier medida económica. Y todo esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si tenemos modelos que nos dan una lente tan clara para mirar la economía, ¿por qué el futuro económico sigue siendo tan incierto? Pues quizás porque aunque el modelo nos da una estructura potentísima para pensar, el mundo real siempre está lleno de sorpresas, de nuevos shocks, de cambios en el comportamiento de la gente que desafían constantemente nuestros mapas. La lente que usamos es nítida, sí, pero el paisaje que miramos, ese nunca deja de cambiar.